La Iglesia Casa de Dios te invita a ser parte de nuestras actividades congregacionales. Trae tus peticiones y un corazón dispuesto a alabar a Dios los días miércoles a nuestro servicio de oración a partir de las 6 de la tarde. Fortalece tu espíritu y acércate a Dios los días sábados en los ayunos congregacionales a partir de las 8 de la mañana. Inicia la semana en el mejor lugar, en la casa de Dios. Adoremos y recibamos una poderosa palabra de parte de Dios de la mano del pastor Jorge Ferrer. Iglesia Casa de Dios, somos una gran familia. Sé un joven que conoce a Jesús. Somos Life, un grupo de jóvenes que ha descubierto vida nueva en Cristo y queremos que tú también la experimentes. Participa de nuestras reuniones. Los jueves aprendamos más de la fe a través de los libros de la Biblia en estudios profundos a las 5 p.m. Los sábados, dinámicas, música y una palabra especial para ti en nuestros sábados de Life a las 5 p.m. Nuevos amigos te esperan. Life, hablamos vida. Ese amor que no tiene comparación. Tu amor nunca falla. Tu amor nunca nos falla. Siempre permaneces fiel. Siempre estás allí, Jesús. Por eso hoy hemos venido, Señor, decididos a entregar nuestras vidas a ti. Hoy hemos venido, Señor, con la convicción de que tu presencia es nuestro mejor tesoro. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Si usted cree en Jesús, le invito a que le brinde fuertes aplausos y que coronemos su presencia. Y que coronemos su presencia hoy en este lugar. Gloria a Dios. Su amor nunca falla. Siempre nos abraza. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar a un amor que nunca falla, que nos sostiene. Amén. Los niños pueden salir al salón, por favor. En orden, como siempre. La maestra de niños. Dios le bendiga. Ustedes pueden, subimos más. Bien, les voy a hablar sobre las pruebas y sus propósitos. Ese es el tema que vamos a tratar hoy en la mañana. Las pruebas que tenemos nosotros los cristianos y sus propósitos. Amén. Y le vamos a que se ubique en el libro de los Hechos, ese que leímos, 14, pero el 21
21 y el 22 lo vamos a leer de nuevo. Hechos 14, 21 y 22. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, es decir, pruebas, entremos en el reino de los cielos. Es necesario que a través de las pruebas que nosotros pasamos acá, en esta vida, entremos al reino de los cielos. Amén. Y voy a comenzar con una historia de una mujer que había perdido a un hijo. Su hijo había fallecido. Y esta mujer se acercó muy triste y llorando, con lágrimas en sus ojos, a un famoso filósofo chino, es decir, a un sabio chino, y le dijo: si tú puedes devolverme a mi hijo. El filósofo le contestó: claro que puedo. Pero fíjense la condición que le dijo: claro que puedo, pero primero tú me tienes que traer del huerto de una casa de un familiar unas hierbas donde la familia no haya sufrido ninguna aflicción, ni ninguna desgracia, ni ningún percance. Pues la mujer salió y recorrió ciudades, pueblos, caseríos, cientos de hogares, familias, y no encontró respuesta a la petición del sabio chino. Y se regresó a él y le dijo: Señor, ya estoy consolada, porque he encontrado en toda la familia, en todos los hogares, que ha habido aflicción, lloro y prueba. Así que ya yo estoy consolada, porque no soy la única que ha pasado por eso. La moraleja de esta historia es que ¿quién en esta vida no ha pasado por alguna dificultad en un momento determinado? ¿Quién pudiera decir aquí: yo no he tenido una pérdida de un familiar? ¿Quién puede decir aquí que no ha tenido dificultades en su casa? Bien sea por como lo dije, por la pérdida de un familiar, y en este caso un hijo, pérdida de un trabajo, una situación económica, un pleito entre familias, por herencia, qué sé yo, enfermedades. ¿Quién no ha pasado por eso? Esta mujer no tuvo la necesidad de que esa semejante búsqueda o prueba que le puso ese sabio, él sabía que él no podía traerle a su hijo de nuevo, y le dijo: si en alguna familia tú encuentras unas hierbitas, pero que en ese hogar nunca haya tenido problema, tu hijo regresará. Evidentemente eso no iba a ocurrir, pero la enseñanza de esta historia es que todos pasamos por problemas. Amén. Y aquí nosotros, en los versículos anteriores que nosotros leímos en el libro de los Hechos, capítulo 14 en adelante, nos muestra que Pablo le está diciendo, está exhortando a los discípulos de aquel entonces que no se desanimaran
que iban a pasar por pruebas, que iban a pasar por dificultades, pero que para entrar al reino de los cielos es necesario pasar por esas cosas. Y cuando leímos al inicio, desde el capítulo 8 en adelante, pudimos ver de que Pablo estaba predicando con Bernabé y mucha gente se convertía al evangelio. Muchos judíos se convirtieron, muchos gentiles se convirtieron también. Pero había parte de esos judíos que no se habían convertido, que querían echar mano de Pablo y querían apedrearlo, querían matarlo. Motivaron a la población de aquel entonces para que se rebelaran contra Pablo y Bernabé. ¿Y por qué lo hicieron? Primero, porque estaban predicando la palabra. Segundo, porque habían sanado a un hombre imposibilitado, paralítico, que estaba allí en Listra, y ellos lo miraron parecido a lo que vio Pedro en el templo de la Hermosa, y como veía que tenían fe, le impusieron las manos y oraron por él, y el enfermo fue sanado y saltando, y mucha gente dijeron: estos hombres, estos dioses en forma de hombre han venido aquí a la tierra a hacer obras extraordinarias. Fueron que dijeron. Los sacerdotes de los templos que ellos adoraban en aquel entonces, adoraban a los astros, a Júpiter, a Mercurio, los llamaron así. Y les querían ofrecer sacrificios de animales y colocarles una guirnalda. Y Pablo dijo, lo vimos en la lectura: nosotros varones somos gente iguales que ustedes, no lo hagan. Pero sabe, motivando a los gobernadores, esos judíos que no conocían, no querían conocer la verdad, apedrearon a Pablo, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y creyeron que Pablo estaba muerto. Pero Pablo soportó, por la gracia de Dios, todos esos embates de piedra. Y sabe una cosa, no huyó, no se fue a otras ciudades. Dice en las escrituras, lo acabamos de leer, que él volvió a entrar en la ciudad, a seguir predicando del evangelio. No importa en la prueba, por eso que le refiere aquí, dice: no importa, les exhorto a que sigan adelante, que no se desanimen, sigan adelante, que para entrar en el reino de los cielos es necesario las pruebas. Y la evidencia más grande era él mismo, que acababa de hacer el apedreado. Eso sí, al día siguiente salió de eso a otras ciudades, pero posteriormente dice que volvió a Listra, a Iconio, a volver a predicar la palabra. Pablo no lo detenía en las circunstancias. Ahora, las dificultades son seguras, mi hermano. Mire, las dificultades son seguras que van a venir a tu vida si no es ya que la estás viviendo. Sin embargo, esas dificultades o pruebas tienen un propósito de parte de Dios. Y el primer propósito, pueden haber muchos, pero yo le voy a hablar de 3 propósitos fundamentales. Uno es que las pruebas fortalecen nuestro carácter y la fe. Para eso son las pruebas. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12 en adelante, que si nosotros no somos disciplinados por el Señor, no somos considerados hijos de Dios, sino bastardos, dicen las escrituras. Y la palabra bastardo es un hijo ilegítimo. La definición de bastardo es un hijo ilegítimo. Todos los hijos de Dios tienen que pasar por la disciplina del Señor, porque si no, no somos considerados hijos. Y esa disciplina viene a través de las pruebas. Las pruebas que vienen a nuestras vidas fortalecen nuestro carácter
y la fe. Ahora, investigué lo que era carácter. Escuche bien. Es la manera en que las personas reaccionan habitualmente ante una situación. Es también un conjunto de aspectos de la personalidad relativamente estables en el tiempo y difiere entre individuos. Es decir, hay individuos que son extrovertidos, hay individuos que son calladitos, lo llaman introvertidos. Eso difiere. También dice que son conductas aprendidas y constantes con las que se manifiesta la personalidad del ser humano, producto del aprendizaje y la educación. También dice que se forman en las experiencias, las interrelaciones y el contexto. No nacen con nosotros, sino las adquirimos. El ser humano está dotado de ciertos aspectos psicológicos en la persona. Nosotros tenemos un ADN de nuestros padres que tienen una información, valga la redundancia, genética, que lo van a caracterizar con su papá, su mamá, un abuelo, qué sé yo. Pero que desde el vientre de la madre, ya usted en ese ambiente, ya usted comienza a tener una interrelación con sus padres, con sus familiares, el entorno, y está siendo afectado el bebé desde el vientre. Y una vez que nace, con las experiencias adquiridas y con ese desarrollo, las fases de desarrollo, él va a adquirir un cúmulo de información que le van a caracterizar su carácter. El carácter no es que, este sí tiene el carácter fuerte. No se refiere, es parte de eso. Que tiene una característica que se enoja rápido. A mí me decían en la escuela, el profesor Carlos, búsquenlo, que él tiene carácter. Pero yo tenía carácter, no era sino que en el transcurso de mi vida me formé, fui scout, fui líder deportivo, fui instructor deportivo, me desenvolví, fui atleta, me desenvolví en diferentes fases de mi vida y en esas experiencias me ayudaron para tener una buena relación con los niños, con familia, y mostraba no carácter, sino autoridad, porque fui enseñado con el respeto, fui enseñado, tuve buenos profesores, buena educación, tuve un contexto donde yo me desarrollé favorable para yo desarrollar mi personalidad. Entonces nosotros como cristianos también tenemos experiencias, y esas experiencias que nos pasan en la vida nos van a ayudar, y sobre todo en el Evangelio, a desarrollar nuestro carácter y nuestra personalidad y nuestra fe. En Romanos 5, capítulo 3 y 4, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Escuche bien, uno de los propósitos de las pruebas en nuestras vidas es formar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Pablo afirma que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba. ¿Sabe que esta palabra prueba se traduce en el griego como la palabra dokimé, que significa carácter o experiencia? La prueba, lo que se refiere en esta palabra, que nosotros vamos a tener prueba, vamos a tener experiencia. Y esa experiencia nos van a servir, escuche bien, para desarrollar nuestro carácter, nuestra personalidad y para poder influenciar a otros. ¿Sabe que una persona que pasó por la adicción de las drogas y se convierte al Evangelio tiene más posibilidades de predicarle a una persona que está consumiendo droga, porque tiene la experiencia en cuanto a ese vicio?
Y puede, porque si usted no ha pasado por eso, usted no le puede decir a una persona que está pasando por eso: mira, ve, esto es así, asado, y yo me convertí, ahora esto y aquello, porque la persona tiene experiencia. Una persona que consumió bastante licor tiene potestad para decirle a otra: mira, el licor te daña esto, aquello y aquello, y produce esto en el hogar, pleito, enojo, te podéis perder la pareja. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia en eso. Una persona que pasó por un cáncer y tuvo que hacerse quimioterapia puede decirle a una persona con su experiencia que tenga esa misma enfermedad: esto y aquello y lo otro te sirve, y anda para allá, anda para acá. ¿Por qué? Porque pasó por esa experiencia, por esa prueba. Entonces eso le va a determinar el carácter a la persona y la fe también. El propósito de las pruebas es determinar la fe. Y estuve investigando con el famoso Charles Spurgeon, famoso predicador de la palabra, y dice que la fe es una palabrita compuesta, es una frase compuesta por dos palabras, pero que es sencilla, pero que a la vez es difícil de explicar. Y él dice que muchos han tratado de explicar la fe y la definen como está en Hebreos capítulo 11, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero él dice que la fe la define de esta manera: las 3 C: conocimiento, creer y confianza. Para tener fe, usted tiene que conocer las Escrituras, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el plan de salvación que Él vino a traer a esta vida o a este mundo. Usted tiene que conocer eso. Tiene que conocer las promesas del Señor, porque si no, su fe no va a estar cimentada en la palabra de Dios. Primero él dice que hay que conocer la palabra, el plan de Dios, el plan de la eternidad. Cuando se conoce el plan de Dios, entonces yo comienzo a creer, porque nadie puede decir yo creo si no conoce las Escrituras. ¿De quién entonces está creyendo? ¿En qué palabra se puede afincar para decir yo creo en esto si no conoce? Primero tenemos que conocer las Escrituras. La fe dice que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, una vez que yo conozco las Escrituras, sus promesas, lo que hizo nuestro Señor, entonces yo comienzo a creer. Creo en la vida eterna. Creo que la sangre de Cristo tiene poder. Creo que para Él no hay nada imposible, y que Él vino y se llevó todas las dolencias en la cruz del Calvario. Yo creo eso. Creo que la oración me puede ayudar. Creo que para Él no hay nada imposible. Yo creo que Él me puede levantar. Entonces, una vez que yo comienzo a creer, entonces vengo y comienzo a confiar. Entonces yo deposito toda mi vida en las manos del Señor. Yo le entrego todo al Señor. Yo le entrego mi familia al Señor. Yo le entrego mi vida al Señor. Yo le entrego mi trabajo al Señor. Yo le entrego la enfermedad al Señor. Yo le entrego todo al Señor. Porque entonces ya conozco su palabra. Porque entonces ya creo en su palabra. Y entonces yo ahora confío de que Él me puede llevar por el camino correcto a la vida eterna. Eso entonces comienza así la fe. Me gustó la definición que Charles Spurgeon le da a esto. Y no simplemente definirla, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es como que parece que queda en el aire. Segundo propósito que tiene las pruebas en nuestras vidas es mostrar la fidelidad a Dios. Hace unos cultos atrás le hablé de Sadrach, Mesach
y Abednego. ¿Cómo esos hombres se mantuvieron, y Daniel por supuesto, se mantuvieron fieles al Señor, no contaminándose con la comida que el rey en ese entonces les ofrecía? El rey quería levantar unos sabios que lo aconsejaran en el reino, y llamó a llamar unos cuantos jóvenes de su reino y de los que habían sido llevados cautivos del pueblo de Judá a Babilonia. Y entre esos 4 de los cautivos estaba Sadrach, Mesach y Abednego con Daniel. Y ellos dijeron: yo le voy a ser fiel al Señor, yo no me voy a contaminar con la comida que le ofrecen al Dios de ellos, que es un ídolo pagano. También esos 3 hombres, ya Daniel no estaba en otra posición jerárquica dentro del gobierno babilónico, cuando decidieron el rey de Babilonia, Nabucodonosor, hacer una estatua para que lo adoraran a él al son de la zanfoña y de todo instrumento de música. Ellos decidieron serle fiel a su Dios y dijeron: nosotros no postraremos ante la imagen de Nabucodonosor ni le adoraremos. Y fueron acusados, y el rey, porque había en el edicto, yo se los conté, que si no adoraban los iban a echar en un horno de fuego. Y al rey se los trajeron porque fueron acusados ante el rey. Estos 3 no se postran al son de la música ante tu estatua, oh rey. Y le dijo el rey: yo no sé si su Dios los librará del horno de fuego. Pero ellos dijeron: rey, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, pero si bien no nos libra, tampoco nos postraremos. Estamos dispuestos a morir, pero tampoco honraremos tu estatua. Y eso mismo hizo Daniel cuando lo lanzaron al foso de los leones. También hizo lo mismo. Le prohibieron los enemigos de Daniel, los envidiosos de Daniel. Le llegaron al rey y le dijeron: rey, por espacio de 30 días nadie ore a otro Dios sino al Dios que tú adoras, que era un Dios pagano. Pero Daniel fue fiel y sí adoraba todos los días a la misma hora al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abría la ventana y lo observaban orando, y por ello lo metieron en un foso de los leones. Y también le hicieron la pregunta: ¿te podrá librar Dios de esos leones? Y nosotros sabemos la historia, que fue: los leones le fueron tapadas sus bocas, y por la fidelidad de Daniel no le ocurrió nada. Pero pasaron por prueba, esos muchachos pasaron por prueba, pero de todas ellas los libró el Señor, como dicen las Escrituras: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Aplauda al Señor. Muchas son tus aflicciones, pero de todas ellas te ha librado el Señor, o te librará el Señor. Escuche bien: ser fiel a Dios en las cosas buenas, cuando todo está bien, eso es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando las cosas son a la inversa? Cuando no son buenas. ¿Adoraremos igualmente? ¿Seremos fieles en lo bueno, el que le va bien, que tiene un buen trabajo, está cobrando un buen dinero, no le falta comida en su casa, no está enfermo, tiene todas las maneras y los recursos? Ser fiel allí es fácil, pero ser fiel cuando no hay comida, cuando hay enfermedad, cuando el matrimonio está cojeando, cuando hay problemas en la familia, o cuando se pierde
se fallece un familiar, es fácil ser fiel. Actuaremos igual, con el mismo gozo, con la misma alegría y confianza. ¿Le recriminaremos a Dios o nos mantendremos como José? Porque José, cuando estuvo en la cárcel, a lo mejor se haría esta pregunta: ¿quién me mandaría a mí a contarle los sueños a mis hermanos? Si no le cuento los sueños, quizás no me hubieran vendido. A lo mejor dijo: ¿y por qué a mí me tendría que haber ocurrido esto y no le ocurrió a otro? ¿Por qué no le ocurrió a Rubén o a uno de los hermanos de ellos? ¿A usted no le habrá venido alguna vez esa pregunta? ¿Por qué yo nací así y no tengo las mismas cosas que tiene una persona que lo tiene todo? José pudo haberle venido en la mente tantas preguntas. Cuando estuvo 2 años en la cárcel, cuando lo metieron en la cárcel sin haber tocado a la mujer de Potifar. A lo mejor me pondría: ¿quién me vino a mí? Porque yo tuve que haberle interpretado los sueños al copero y al panadero. Porque a mí se me murió un familiar, porque se me murió un hijo y no fue a otro. Pues la voluntad, mi hermano, escuche bien, la voluntad y la soberanía de Dios no se cuestiona. La soberanía de Dios no se cuestiona. Él es soberano y hace como Él quiere. Después en el cielo nos explicará por qué pasó eso. Tuve una vez una conversación con un pastor y me dijo: Carlos, en una oportunidad una mujer de la iglesia donde yo estaba, específicamente la iglesia de la Cruz, la señora se le había muerto el marido y no esperó el tiempo de Dios, era cristiana. Se metió a vivir con un mundano y el mundano la golpeaba, pero ella tuvo un hijo del primer matrimonio cristiano y el hijo, en ver que golpeaba a ese hombre a la mamá, lo mató y fue a la cárcel. Pero ¿sabe qué? Antes de él matarlo, él estuvo enfermo y había fallecido. Y la mujer, como era una mujer de oración firme y la congregación la apoyó en oración, el niño resucitó. El joven, era un joven, resucitó. Y dice: quizás después fue a la cárcel y en la cárcel lo mataron. Dice él: quizás si él se muere en la primera muerte que resucitó, si hubiese podido ir con el Señor. Pero como ella se aferró a que se lo trajeran, a que viviera, después, fíjese lo que Dios le mostró, esa experiencia. Mató se convirtió en asesino y después fue a dar a la cárcel. Y en la cárcel lo mataron, se perdió el alma. Quizás la primera vez no se hubiese perdido. Ya usted comprende los designios de Dios. Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Escuche bien lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, escuche, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque el oro es perecedero,
se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por un poco de tiempo, si nos parece, vamos a ser afligidos con un poco de pruebas. Por eso le estoy leyendo esto. Usted va a pasar por prueba, o ha pasado por prueba, o está pasando o pasará por prueba. Las pruebas de Dios son para capacitarnos, pero escuche lo que hace Satanás en nuestras vidas. Satanás busca la ocasión para hacernos tambalear de nuestra fe. Vayamos al libro de Job, capítulo 1, versos 9 y 11. Job capítulo 1, versos 9 y 11 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Fíjense lo que hace Satanás. Lo contra, te hace titubear de la fe. Job lo veis bendecido, pero tocarle a él ahora, probarlo, a ver si él no renegará de ti. Permite que le venga una enfermedad o que pase por alguna prueba. ¿Y sabe quién pasó por prueba difícil? Este hombre llamado Job. Perdió los hijos, perdió toda su hacienda y nunca renegó del Señor. Desnudo vine, desnudo me voy. Haga Jehová conmigo conforme a como Él quiere. Entonces hay que mostrar la fidelidad de Dios aún en medio de las pruebas. ¿Qué pasa en algunos hermanos en medio de la prueba? Abandonan al Señor. Renegamos del Señor. Dudamos del Señor. Nos vamos fuera de la congregación. Los vemos por ahí. ¿Qué pasó? No, porque pasó esto y esto en mi vida y no vi la respuesta de Dios. Como que si es en el tiempo de Dios, en el tiempo de nosotros, perdón, es en el tiempo de Dios la respuesta. Otra propósito de las pruebas es llevar mucho fruto y ser de bendición. Es llevar mucho fruto y de ser de bendición. Juan capítulo 12, verso 24, dice de esta manera: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto es hablando de un grano. Todas las semillas y todos los granos primero tienen que secarse para que pueda retoñar. Usted no puede sembrar una pepa de mango verde porque probablemente no la retoñe, pero si usted la deja secar y la siembra, ella retoña. Así es la vida del cristiano. Primero tiene que ser probado, como que si ya usted no tiene fuerza, para que usted comience a dar fruto. Usted tiene que pasar por prueba para que comience a verse los frutos. Por eso que el Señor Jesucristo siempre dice: primero tienen que ser probados. Los diáconos tienen que ser probados. Las diaconisas tienen que ser probados. Todo el liderazgo del Señor tiene que ser probado primero, para ver si es capaz de llevar a feliz término la encomendación que se le va a asignar. Las mejores bendiciones y victorias de nuestras vidas vienen después de grandes dificultades.
ejemplo de ella, Jesucristo. El mejor ejemplo. Después que soportó todo el Calvario, dio vida a toda la humanidad. Por causa de su sacrificio y de soportar las pruebas, resucitó y fue victorioso y nos dio la victoria sobre la muerte. Y todo el que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Amén. Entonces, eso es una fruto de haber salido victorioso de una prueba. También saben quién fue. Pablo. Nombremos a Pablo como ejemplo también. Mire, Pablo lo apedrearon. A Pablo naufragó. Casi muere en el mar. A Pablo le picó una de las serpientes más venenosas de la isla de Malta. Pablo lo sacaron en una oportunidad por una cesta, una pared altísima, porque querían matarlo. Pablo sufrió persecuciones a granel. A Pablo le dieron 39 latigazos, pero nunca volvió atrás. Y producto de lo que soportó, llegó el evangelio a todos los gentiles, al pueblo que no era judío. Eso fue la bendición más grande que llevó Pablo, producto de las pruebas. Otro ejemplo que yo le puedo dar: Jacob tuvo que sufrir terriblemente, y la bendición fue que fue el padre de todos los patriarcas, que las tribus que se alojaron en la tierra de Canaán. Otro ejemplo que le voy a dar es José, que tuvo que soportar que lo metieran en una cisterna para matarlo. Se compadecieron de él porque era un plan divino. Lo vendieron los hermanos. Fue a dar a casa de Potifar y lo acusaron de que quería aprovecharse de la esposa de Potifar. Fue a la cárcel y cuando llegaron sus hermanos a Egipto, los perdonó. ¿Y sabe qué? Él conservó la nación de Israel. Porque si él no hubiese sido el gobernador de Egipto, todos los israelitas hubiesen muerto de hambre. Y él los mandó a traer a Egipto, y pasaron faraones, y José estaba vivo, y él sostenía al pueblo de Israel en Egipto. Luego que murió José, vinieron faraones que ya no se acordaban de lo que había hecho José, y comenzaron a someter al pueblo de Israel a esclavitud y a trabajo forzado. Es allí a donde entonces Dios envía a Moisés para sacarlo de la tierra de Egipto. Pero la bendición de la prueba de José sirvió para conservar la nación de Israel. Por eso que llevó fruto. Las pruebas llevan fruto. Y sabe, también le voy a hablar, porque ya he nombrado hombres, les voy a nombrar ahora, esto es para las mujeres, la reina Esther. Estuve compartiendo con Ana María ayer en un pequeño del ayuno que vinimos ayer, porque como no vino nadie por la electricidad, conversamos allí afuera. Y le dije, qué tremenda esta reina Esther. ¿Sabe que había un hombre perverso en el tiempo de Esther llamado Amán? Amán era la mano derecha del rey Asuero y odiaba a los judíos, e hizo que se dictara un edicto para que tal fecha murieran todos los judíos en todas las provincias donde estuviesen. Si eso hubiese ocurrido, ¿sabe lo que hubiese pasado? Que no nace el Mesías, no nace Jesucristo. Pero como el plan de Dios es divino, no sabía, ella tenía un tío que se llamaba Mardoqueo. Mardoqueo le mandó a decir a Esther: mira, hay un edicto, y si tú no hablas ahora, toda la nación de Israel va a morir. Y le dijo esta palabra, escuche: si tú callas, yo respiro, pero liberación vendrá sobre el pueblo de Israel de parte de Dios. Y sabe una cosa, ella no podía entrar ante el rey Asuero, porque para entrar en el rey Asuero, ante la presencia del rey Asuero, había que pedir audiencia, y el que no pedía audiencia y entraba era muerto irremediablemente.
Y ella le dijo a Mardoqueo, su tío: yo no puedo entrar porque no tengo audiencia. Pero sin embargo, oren por mí, ayunen por mí, porque yo voy a arriesgar mi vida y voy a hablar con el rey. Y fue y se apareció el rey, la vio por el patio y le dijo: ¿qué tienes, Esther? Dice la Biblia que cayó en gracia ante el rey, porque eso es lo que hace la oración y el ayuno. Cayó en gracia ante el rey y le dijo: pídeme lo que quieras y te daré la mitad del reino. ¿Sabe lo que dijo Esther? Yo quiero que hagamos un banquete y me traigáis a Amán aquí. Amán, y llamó a llamar a Amán, y Amán llegó riéndose y le dijo, y comieron y todo. Pero después que se fue le dijo: yo quiero otro banquete a los 3 días y vas a llamar a Amán también acá al banquete. Y Amán salió del primer banquete contento y le contó a su esposa y le dijo: he caído tan bien que me mandó a llamar la reina también para... Pero mira, yo vi en el patio a Mardoqueo por allá lejito. Ese judío lo voy a mandar a ahorcar. Y prepararon una horca para Mardoqueo. Y cuando el segundo banquete le dijo: mi rey, hay un hombre que hizo un edicto para que todos los judíos de mi nación murieran. ¿Quién fue ese hombre? Amán. Y sabe una cosa, en la horca que preparó Amán para Mardoqueo, ahorcaron a Amán. Y entonces él puso un edicto y dijo que ninguno tocara a los hijos del Dios de Israel. Y por la obediencia de esta mujer, trajo el fruto de que la nación no pereció, y desde ahí vino el linaje de Jesucristo también. Así que las pruebas producen aflicciones, pero también te dan fruto. Moldea tu carácter, te hace fiel, te aumenta la fe para que sigamos caminando, como dijo Pablo. Los exhorto a que sigan caminando en el Evangelio. Que las pruebas no los determinen a volverse atrás. Sigamos adelante. Pablo dijo: yo sigo hacia adelante al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago: prosigo al blanco. Esa es la actitud de un cristiano en medio de las pruebas. Amén. Y termino con esta historia. Voy a finalizar, me gustan las historias. Esta era una historia de un hombre llamado Armando, don Armando. Era un hombre millonario, tenía todas las riquezas habidas y por haber, disfrutaba de buenos lujos, buenas cosas. Y una tarde agarró a su hija Elena, de 10 años, y la llevó a jugar a un parque. Y jugando con ella le dijo: tú eres una muchacha privilegiada. ¿No has notado que tú eres privilegiada porque eres la hija del hombre más rico de la ciudad? Le dijo la niña: sí, señor. Sí, papá. Yo sé que todos te envidian. Yo sé que todos te respetan por lo que tienes. Pero dice la historia que al cabo de un tiempo tuvo un accidente ese don Armando con la niña y murió. La niña murió, porque así son los reveses de la vida. Hoy estamos tranquilos y mañana usted no sabe lo que le va a ocurrir a un familiar, a usted mismo. Entonces ese hombre no pudo soportar lo que le había ocurrido y comenzó a entregar su vida al alcohol, a los vicios
y a las mujeres prostitutas. Al cabo de cierto tiempo comenzó a perder toda su fortuna. Comenzó a ser un hombre indigente. Se fue de la ciudad donde lo estimaban por el dinero que tenía. Se fue a otro pueblo y pasó y vio un hombre que estaba con una pala removiendo el trigo. Y le dijo: ¿por qué maltrata el trigo de esa manera? Y le dijo: para que madure y para que no se pudra. Más adelante caminó y se encontró en un campo un hombre que trabajaba la tierra y la profundizaba con una pala bien afilada. Y le dijo: ¿por qué maltratas así la tierra tan profunda? Y le contestó: para que se ablande la tierra y pueda absorber el agua y pueda dar fruto. Más adelante siguió caminando y vio un viñero y observó un hombre que con una tijera cortaba los sarmientos de las uvas. Y le dijo: ¿por qué maltratas esos sarmientos de las uvas? Para que vuelva a fructificar de nuevo. Dice que más adelante, adentrado a un bosque, cayó de rodillas, llorando y alzando sus ojos al cielo, le dijo: Señor mío, yo soy ese grano de trigo y permite que yo no me pudra por dentro. Yo soy esa tierra profunda. Permite que mi corazón no se endurezca como estaba esa tierra anteriormente. No permita que se vuelva a endurecer mi corazón. Ablanda mi corazón como esa tierra. Y ayúdame a dar fruto como esos sarmientos. Ahora comprendo que el dinero no da la felicidad. Ahora comprendo que en mi situación como yo la vivía no me llevaban a ser feliz. Ahora comprendo que tenerte a ti es lo mejor que puede haber. Y que ser una persona humilde, una persona con buen carácter, una persona de fe, es lo que me va a llevar a dar fruto. Ayúdame, Señor, a levantarme. Y aún en la pobreza que estoy, yo pueda rendir mi vida a ti por completo. Jesucristo nos exhorta hoy, hermano, no nos desanimemos, ya que Él venció. En Juan capítulo 16, verso 36 dice: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Póngase de pie. Así que todos hemos sufrido
en alguna prueba que hemos pasado. Todos hemos, pero Dios nos ha sostenido. Y las pruebas son las que moldean nuestras vidas. Esas experiencias son las que nos hacen estar delante del Señor de pie y firme, porque Él es misericordioso y bueno. Padre, en el nombre de Jesús, podemos cerrar los ojos. En el nombre de Jesús. Nosotros también nos humillamos como se humilló en la historia este señor llamado Armando. Nos humillamos y te pedimos que nuestros corazones nunca se endurezcan. Que nos ayudes a dar fruto. En medio de la prueba, tú siempre vas a estar como tuviste en el horno de fuego, como tuviste en el foso de los leones, como tuviste con Pablo, como tuviste con Esther, que la pusiste en gracia. Así nos pongas en gracia a nosotros. Así vas a estar con nosotros en medio de las pruebas. Tú dices en tu palabra, Dios, que si pasásemos por el fuego no nos quemaríamos, que si por las aguas no nos anegaríamos, que tú abrirías caminos donde no los hay. Tú dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Señor, sosténnos, pero sobre todo con un corazón noble, un corazón que esté dispuesto a ser íntegro delante de ti, un corazón que reconozca que nosotros dependemos es del Dios de Israel, el Dios que nos da la vida, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos cuida, el Dios que nos ama, el Dios que la única respuesta que le podemos dar es amarle y retribuirle con alabanza lo que ha hecho con nosotros. Yo te pido que tu paz sea sobre esta casa, sobre las mujeres y los hombres, sobre las familias que han perdido algún familiar, Señor. Que tu paz sea sobre ellos. Que algún día nos encontraremos en el cielo con nuestros familiares. Que algún día estaremos en tu presencia. Fortalece al que haya perdido algún familiar. Fortalécenos, Dios. Yo perdí a mi padre y lo extraño, claro, pero estoy convencido de que algún día lo veré. Y no lo veré ya en silla de ruedas, no lo veré ya sufriendo, sino lo veré con un cuerpo nuevo glorificado. Los que han perdido a su mamá, los que han perdido a su papá, los que han perdido hijos y todavía permanecen, es por la gracia de Cristo. Santo y Macate y Ribiquija Masanda Tamareveletes. Dios está con nosotros. Él es nuestro sustento, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sigue reforzando, Dios. Tú eres nuestra esperanza. Sigue reforzando los corazones. Sigue nos dando fuerza. Donde no las hay, dice tu palabra. Dando la fuerza que tiene el búfalo. Y el búfalo toma la fuerza es cuando se inclina con sus patas traseras, pero se arrodilla con las de adelante. Así nosotros nos rendimos y nos humillamos. Quizás nos estamos arrodillados en este lugar, pero está postrado el corazón ante la grandeza de la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Aplauda al Señor.